Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo, hoy que es miércoles 3 de abril de 2024. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Pero antes, saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos apoya en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Ahora sí, estamos todos listos. Comenzamos. Es improcedente la revisión contra la sentencia en amparo directo que concede la protección constitucional, determinó la primera sala. El ministro González Alcántara Carrancá reconoció que el Estado de Derecho y la división de poderes se encuentran en un punto crítico. Para combatir el cambio climático se requiere impulsar las energías renovables sin afectar los derechos de comunidades indígenas. La primera sala de la Corte determinó que resulta improcedente el recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo directo en la que se concede la protección constitucional con el fin de que el Tribunal de Alzada responda la totalidad de agravios, incluidos los de constitucionalidad, pues ello implica una afectación al principio de legalidad protegido por los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema. Aunado a que el tribunal colegiado no puede sustituir a la autoridad responsable en la omisión del análisis de los agravios hechos valer y que debió tomar en cuenta para la emisión del acto reclamado, por lo que no se actualiza un supuesto de procedencia del amparo directo en revisión, pues ello no constituye una omisión del tribunal colegiado que haga procedente el recurso de revisión, aunque se trate de temas de constitucionalidad, pues está vedado a los órganos de control constitucional sustituir las funciones de las autoridades de segunda instancia. Corresponde a la autoridad responsable fijar su criterio o postura respecto del planteamiento hecho valer, por lo que debe analizar en su integridad, de manera fundada y motivada, los agravios señalados en el recurso de apelación en el sistema procesal acusatorio, de ser el caso, supliendo la deficiencia de la queja. Por su parte, la segunda sala de la Corte determinó que el auto inicial del juicio de amparo constituye la actuación procesal idónea para tener por demostrada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción séptima de la ley en la materia, cuando se impugna el procedimiento de elección de magistrados locales. Ello en virtud de que todos los actos dentro de los procedimientos de elección de magistrados de tribunales superiores estatales son actos soberanos emitidos por los congresos locales en uso de sus facultades discrecionales y porque a ningún fin práctico se llegaría a sustanciar el juicio de amparo para posteriormente decretar el sobreseimiento. Si el juicio de amparo no procede contra ningún acto pronunciado en el procedimiento de designación, ni respecto de actos intermedios y tampoco sobre el último acto pronunciado en dicho proceso, la actualización de la causal de improcedencia puede decretarse contra el acto inicial. Y en más temas, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que juezas y jueces no son políticos en campaña y destacó que las sutilezas del desempeño de la función jurisdiccional se pierden en el discurso político cotidiano para menoscabar su legitimidad. No son propiamente el gobierno, pero tampoco son la oposición en el sentido específico en que se suelen utilizar, por lo menos en nuestro país, en estos términos. El respeto a su independencia, entonces exige a los integrantes de los otros poderes reconocer esta distinción central entre la naturaleza de sus funciones y abordar el diálogo institucional, pero de buena fe. Cuando una persona acusada por un delito grave es liberada con base en las violaciones procedimentales, es muy fácil esgrimir acusaciones en contra de todo el tribunal que tomó la decisión. Durante la inauguración del ciclo de conferencias de actualización judicial 2024, organizado por el Poder Judicial de la capital del país, subrayó que al desempeñar una función técnica, la judicatura es vulnerable a los ataques de las ramas políticas del gobierno por la dificultad del lenguaje que utiliza.
Esto es notorio en los sistemas presidenciales, en donde los titulares del Ejecutivo gozan de un púlpito privilegiado desde el cual pueden, si se lo proponen, emprender ataques poderosos para cuestionar la legitimidad de la judicatura, que no cuenta con un foro equiparable para poder responder. Reconoció que el Estado de Derecho en general y la división de poderes se encuentran en un punto crítico que demanda soluciones inmediatas. Al abordar asuntos jurídicos, muchas veces se cree que mis derechos llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás. La Suprema Corte ha abordado estas problemáticas en diversos asuntos que puede consultar en el cuaderno de jurisprudencia Derechos Fundamentales entre Particulares, editado por el Centro de Estudios Constitucionales. La obra da cuenta de los cambios respecto a las responsabilidades de la tutela de los derechos humanos, tanto por parte del Estado como de particulares, en el juicio de amparo, especialmente en los últimos 25 años. Puede consultarla de manera gratuita en el sitio web de la Suprema Corte. Y en el amparo directo 6/2023, la Suprema Corte determinó que los cuidados son un bien fundamental para todas las personas, especialmente para quienes viven con una discapacidad, y deben estar basados en una perspectiva de derechos humanos, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. De acuerdo con Naciones Unidas, este enfoque cuestiona y combate activamente los estereotipos sobre las personas con discapacidad, los cuales han producido modelos de cuidados tradicionales y asistencialistas que les impiden lograr su autonomía. Con ello, señaló, se pretende distribuir las responsabilidades equitativamente entre las familias, las comunidades y el Estado, garantizar su derecho a participar activamente en las decisiones respecto a quienes los cuidan, prevenir la violencia y fomentar la igualdad. Y en otros temas, la emergencia climática se ha convertido en una crisis de derechos humanos en la que se debe proteger a las personas y a las comunidades más vulnerables. Así lo señaló Soledad García Muñoz, profesora de la Universidad de Georgetown y ex relator especial sobre derechos económicos, sociales y culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al participar en el Seminario Permanente sobre Justicia Climática. Hizo un llamado a actuar de inmediato frente al incremento del calentamiento global, cuyos efectos impiden el disfrute de derechos humanos. Hay que apostar a las energías renovables. Sin embargo, desde un punto de vista de derechos humanos, no puede apostarse a energías renovables cometiendo los mismos errores que se han cometido en cuanto a los combustibles fósiles. Me refiero, por ejemplo, a utilizar los territorios de comunidades indígenas para la instalación de esas energías renovables sin una previa consulta libre e informada. En esta sesión del seminario también se resaltaron sentencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con el cambio climático. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación destacó el papel de las y los magistrados de circuito de todo el país, quienes se encargan de proteger los derechos de las personas contra actos de las autoridades. Asimismo, revisan las resoluciones de juzgadoras y juzgadores, tanto federales como locales. Resaltó que cada uno de los integrantes de las magistraturas ha recorrido una larga carrera, cumpliendo con exámenes rigurosos y altos niveles de exigencia para alcanzar el cargo más alto dentro del Poder Judicial Federal. Vamos a una pausa, será muy breve, no se vaya. Al regresar, este jueves se llevará a cabo el segundo foro regional para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia desde el Poder Judicial Federal. Gracias
por continuar con nosotros, ya estamos de regreso. Este jueves se llevará a cabo el segundo de los 14 foros regionales a los que convocó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, que forman parte del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia desde el Poder Judicial de la Federación. Este segundo encuentro se llevará a cabo en San Luis Potosí y reunirá a participantes de dicha entidad y de los estados de Aguascalientes y Zacatecas, con el fin de escuchar de manera activa y directa a representantes de distintos sectores para detectar problemas, principales afectaciones causadas por el actual estado de cosas y posibles rutas de acción para su solución. Las mesas de trabajo se dividen en 4 ejes temáticos que son acceso a los servicios legales, seguridad y justicia, Sistema Nacional de Impartición de Justicia y justicia y rendición de cuentas. Los foros regionales culminarán el próximo 11 de julio en la Ciudad de México. Y en febrero pasado, la Suprema Corte invalidó una reforma al Código Penal de la Ciudad de México que extendía la definición de servidores públicos a personas que dirigen o administraban asociaciones civiles que reciben fondos públicos, pues existen mecanismos legales para responsabilizar a quienes gestionan recursos públicos. Así lo destacó la organización Impunidad Cero en su colaboración en el blog Axis del Tribunal Electoral. Señaló que este caso pone de relieve la compleja relación entre la corrupción, las responsabilidades administrativas y penales en México, así como la participación de la sociedad civil en la lucha contra este flagelo. Ante ello, advirtió que se deben buscar alternativas legislativas que permitan sancionar a los actores involucrados en este delito sin violar los derechos humanos y reconociendo el papel de la sociedad civil como contrapeso al poder. Y ya está disponible la nueva entrega del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Reflexiones desde el Consejo, que aborda la neurociencia y el derecho. En esta ocasión, la jueza Magdalena Victoria Oliva, titular del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, explica la aplicación de la neurociencia en procesos judiciales. Puede escucharlo de manera gratuita en la plataforma de música Spotify. El Poder Judicial de Oaxaca dio inicio al curso virtual La Reforma Laboral en México, a 3 años de su implementación, dirigido a personal jurisdiccional de tribunales laborales de la entidad. Para acercar la justicia a las personas, el Poder Judicial del Estado de México puso en operación el Tribunal Laboral Itinerante, que acudirá a todos los municipios con competencia para resolver conflictos individuales obrero-patronales. Ante magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, rindieron protesta 6 nuevos jueces y juezas de control especializados en ejecuciones. El Poder Judicial de Yucatán destacó que el juez segundo de control del primer distrito judicial dictó la primera sentencia condenatoria por maltrato animal en la entidad. Fue de 3 años de prisión a un hombre que asesinó al canino Rufo en agosto de 2023. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Gracias, Jesús, por el reporte. Y en más temas, el Consejo de la Judicatura Federal destacó una jurisprudencia relevante del primer tribunal colegiado del 24º Circuito, la cual señala que las aportaciones de seguridad social son propiedad del trabajador, empleado o servidor público, tal como lo establece la jurisprudencia interno y americano. Lo anterior al resolver a favor de un trabajador de Nayarit a quien el IMSS le había negado el derecho a recibir sus aportaciones realizadas al Fondo de Pensiones para los Trabajadores al servicio del Estado en la entidad. El tribunal resaltó que la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la cláusula legislativa que condiciona el disfrute de los beneficios de seguridad social a la recepción total de las aportaciones. Integrantes del 10º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito con sede en la Ciudad de México convocaron a una manifestación y rueda de prensa en defensa de la independencia del Poder Judicial de la Federación ante la propuesta de reforma por parte del Ejecutivo. Este miércoles a las 15:30 horas en las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro definirán la agenda de movilizaciones para defender la autonomía del Poder Judicial de la Federación.
Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiario nocturno. Gracias por su atención. Que tenga una excelente tarde. Buen provecho.